Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los amigos y público en general que, por la gracia de Dios, han de participar de este estudio que vamos a realizar hoy, confiando plenamente en Jesús como nuestro Maestro y Salvador. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe en Cristo Jesús, o es decir, salvación completa por medio de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la vida de Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la vida santa de Cristo. En otras palabras, es la gloria de Dios. Y el último mensaje de misericordia que se ha de dar a este mundo será la iluminación con la luz de la gloria de Dios, conforme lo describe Apocalipsis 18, 1 al 4. Esa es la verdadera predicación del Evangelio. Llenar este mundo con la luz de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el carácter de Dios, carácter de Cristo. La vida de Cristo, el amor de Cristo. Esa es la verdadera predicación que se ha de cumplir y el mundo está esperando. Por eso, en este tiempo, estamos estudiando exactamente ese último mensaje. En cierto modo, estamos estudiando la teoría, pero la vivencia, la práctica, la experiencia es solamente para los que por fe comprendan y acepten este mensaje. Cristo, nuestra justicia, es la solución para las iglesias de este tiempo actual, para las religiones de este tiempo en el cual vivimos. Este mensaje es el que ha de despertar a los profesos creyentes, al mundo religioso. Lo único que está faltando a los que han escuchado las prédicas, las enseñanzas de la palabra de Dios, lo único que está faltando a los que han estudiado la Biblia, y lo único que está faltando a los que han tratado de obedecer la palabra de Dios, a los que han cumplido las ceremonias, los ritos, los cultos, la adoración a Dios. Lo único que está faltando es recibir la justicia de Cristo, es decir, recibir el carácter de Cristo, la imagen de Dios. Entonces, ese carácter de Cristo perfecto se recibe por fe y gracia. El mundo religioso, en cierto modo, no ha entendido correctamente. Todos piensan de que el carácter que la Biblia pide, el carácter perfecto que es la condición para vivir eternamente, la gran mayoría ha entendido de que el hombre carnal puede desarrollar, el hombre carnal puede mejorar su carácter obedeciendo la Biblia en la religión, en los cultos, en las ceremonias, pero
la experiencia ha demostrado. Han pasado casi 2000 años después de Cristo y hasta aquí no se ha visto que un hombre carnal, su carácter imperfecto, pecaminoso, haya cambiado y se haya vuelto santo. La historia no deja ninguna referencia de eso. La Biblia tampoco no registra de seres humanos que se hayan vuelto perfectos. La perfección, la santidad, la justicia se recibe por fe y gracia. Y una vez recibido por fe y gracia, se experimenta, se vive y se desarrolla ese carácter perfecto, esa vida santa por fe y gracia. Y no solamente se desarrolla por fe y gracia, sino se da lugar a que el Espíritu Santo, Cristo, pueda obrar en el creyente. No es solamente recibir esa vida nueva, ese amor, y que ahora el hombre creyente se encargue de experimentarlo. No es así. Necesita que el Espíritu Santo ahora sea el piloto. El Espíritu Santo es el que conduzca esa nueva vida. El Espíritu Santo es el que obre por medio de la nueva vida espiritual. Por eso es Dios en nosotros, Cristo en el creyente, el Espíritu Santo obrando en el creyente. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón carnal, pecaminoso, egoísta. Por eso el ser humano tiene que reconocer su incapacidad, su nulidad, su incompetencia. Tiene que reconocer su pecaminosidad. Tiene que reconocer que es miserable, es ciego, no tiene y nunca va a poder tener un buen carácter. Y estar dispuesto por fe a recibir. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 545 de esta serie, El justo vivirá por la fe. No dice el pecador vivirá por la fe, sino el justo. Si usted, amigo, hermano, hermana, si usted quiere ser cristiano, si usted quiere la salvación, si yo también quiero ser cristiano, primero necesitamos ser justos. Pero como seres humanos no tenemos justicia, no somos justos, ni nunca vamos a poder cambiar, ni con la religión, ni con castigos, ni con recompensas. Entonces necesitamos unirnos a Cristo el justo. Necesitamos unirnos a Cristo que tiene un carácter santo. Y al unirnos, entonces, unido a Cristo, el Espíritu Santo nos impartirá esa santidad, esa justicia, esa vida nueva. Para nosotros será una vida nueva. Es como si dijéramos, si una señorita se casa con un joven rico, príncipe. En otras palabras, si una señorita que no tiene riquezas terrenales, no tiene bienes terrenales, no tiene mucha cosa en este mundo, y se une y se casa con un
joven millonario que tiene una mansión, que tiene mucho dinero. El unirse por el matrimonio, por el pacto del matrimonio, le da derecho ahora a ser una mujer rica, una mujer millonaria. Pero para poder tener derecho a su riqueza, tiene que vivir permanentemente con el joven, con el hombre rico. Pero si se separa, entonces ya no será lo mismo. Es algo así la vida cristiana. La vida cristiana por eso se inicia con el llamamiento. Si uno acepta el llamamiento y experimenta los 12 pasos de la conversión, de la justificación, del nuevo nacimiento, entonces se une a Cristo por la fe. La fe, la confianza une a Cristo, porque confía en Cristo, que puede tener una vida santa, que puede recibir la salvación, que puede recibir el carácter de Cristo, que puede recibir el amor. Si confía plenamente de todo corazón, entonces pues ahora hace un pacto. A eso se llama recibir la salvación, recibir la vida eterna. La vida eterna es Cristo. La vida eterna es tener el Espíritu Santo. No es solamente recibir una ayuda o recibir la gracia y que la gracia nos va a transformar, nos va a cambiar. No es así. La gracia imparte el Espíritu Santo en el creyente. La gracia es recibido por medio de Cristo en el creyente. Sin Cristo, sin el Espíritu en nosotros, es imposible tener fe, recibir gracia, tener la salvación. Por eso estamos estudiando. La mayor condición es la fe, una fe verdadera, no una fe superficial, no una fe intelectual, no una fe de palabra, no una fe que solamente quiere la recompensa, no solamente una fe que quiere recibir todo lo que Dios ha prometido, sin cumplir las condiciones. La condición es renuncia al yo, a la carne, a la mente humana, renuncia a la suficiencia propia, renuncia al orgullo, renuncia a la preparación humana, renuncia a las riquezas humanas, renuncia a todo. Esa es la mayor condición. Así entonces puede funcionar verdaderamente una vida cristiana poderosa, como encontramos en la Biblia muchos ejemplos. Antes de enumerar los ejemplos, podemos leer en el libro de San Judas, el verso 3. El apóstol Judas dice: os es escrito, dice, con gran solicitud, dice, de la salvación, por fe y gracia, dice, y me ha sido necesario escribiros, ahora exhortándoos, dice, si ustedes han recibido la salvación, tienen a Cristo, tienen vida espiritual, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Ustedes, en otras palabras, les está diciendo a los creyentes verdaderos, a los verdaderos cristianos, ustedes ya tienen la salvación por fe, ustedes ya son santos. ¿Por qué son santos? No porque su vida humana carnal ya se ha vuelto santo, no, sino que han recibido a Cristo, una nueva vida. Unido a Cristo,
entonces el creyente santo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 11, el verso 16 al 24. Pablo dice, si la rama silvestre es injertado en el tronco que tiene raíz santa, si recibe alimento de la savia santa, la rama también ahora, desde que ha pegado, desde que ha prendido, desde que ha reverdecido, entonces es una rama santa, dice. Así es el cristiano santo por fe. Por eso el apóstol Judas en el verso 11, 12, 13 da una advertencia. No vuelvan de ese camino atrás, dice, no retrocedan, no vuelvan hacia atrás. Ay, dice, de aquellos que siguen el ejemplo de Caín, dice. Caín nació de un padre, Adán y Eva, que habían experimentado arrepentimiento y habían nuevamente por fe aceptado a Cristo. Y ellos fueron educados en la fe. Pero Caín, ¿qué pasó? Caín, su fe no era verdadera, completa en Dios, solamente a medias. Por eso no aceptó al Cordero, no llevó el Cordero. Fracasó. No sigan el ejemplo, dice, del lucro y el error de Balaam. Balaam, que era profeta, perdió la fe y por el amor al dinero se perdió. No sean, dice, como Coré, Datán y Abirán, que perdieron la fe en Dios y se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. En su corazón ellos estaban descontentos, de ira. Un corazón descontento de ira. Allí no puede morar el Espíritu Santo. Ellos ya perdieron la fe. Estos son, dice, como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Cómo son, dice, esos profesos cristianos que han perdido el primer amor, la fe? Pero ellos, dice, están en vuestros banquetes, en vuestras reuniones, están en vuestros cultos y comen, dice, la palabra de Dios del banquete junto con ustedes, dice. Les gusta la teoría, les gustan las doctrinas, les gustan los principios verdaderos, les gusta la verdad, pero se han separado de la fuente, Cristo Jesús, dice. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos de doctrina, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No tienen el fruto del amor, de la fe, del gozo, no tienen el fruto de la temperancia, no tienen el fruto de la paz, no tienen el fruto del amor verdadero. Son fieras ondas del mar, dice, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, de las cuales está reservada eternamente oscuridad y las tinieblas. Es decir, por un tiempo han brillado, ahora no pueden brillar. Somos como las ondas de la mar que son llevadas de aquí para allá. No están fundadas en Cristo, dice. Tienen la teoría. Tienen una religión legal, apariencia de piedad. Así es cuando uno pierde la fe. Por eso dice, luchen ardientemente, manténganse en la fe una vez dado a los santos.
Y la Biblia nos habla de los santos. El libro de Hebreos, que por fe eran santos, porque vivían unidos a un Dios santo. Porque sin fe es imposible agradar, dice el libro de Hebreos capítulo 11. Noé por la fe, dice, construyó el arca, invirtió todo lo que tenía, sus bienes, su talento, su vida, la fuerza que Dios le había dado, todo, dice, lo invirtió en el arca y trabajó 120 años por fe. ¿Quién puede predicar el Evangelio 120 años todos los días para salvar almas? Noé construyó para salvar almas y solamente salvó a 7 almas y salvó todo el reino animal y vegetal. Por la fe Abraham, ¿qué pasó? Abraham dejó su tierra, su parentela, porque vivía en una ciudad idólatra y andó como extranjero, y por fe fue el padre de la fe. Por la fe esperó tantos años para tener descendencia, y cuando ya tenía cerca de 100 años, y la esposa Sara ya tenía 90 años, por la fe, lo que era imposible para los hombres tener descendencia, un hijo, por la fe les nació el hijo de la promesa. Y por la fe Isaac también tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y por la fe bendijo a Jacob la bendición espiritual. Jacob aceptó ser del pueblo de Dios y por la fe fue el padre del pueblo de Israel. Entregó su vida completamente, entregó a su familia y todo lo que tenía aquella noche. Luchó con Dios. Dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Recibió la bendición espiritual, la vida espiritual. Y su nombre aún fue cambiado, Israel, vencedor. Se vence, la victoria se obtiene por fe. Y por la fe, ahora, su hermano Esaú, con 400 hombres, no pudo hacerle guerra, no pudo quitarle la vida, Dios le salvó. Por la fe, sus 12 hijos, después de pasar por muchas experiencias, se convirtieron cuando se trasladaron a Egipto. Y por la fe José se mantuvo firme en Egipto y Dios le recompensó en poner en sus manos todo Egipto. Por la fe José perdonó a sus hermanos y se reconciliaron. Y por la fe José les dio la mejor tierra gratuitamente a su parentela en Egipto, la tierra de Gosén. Y por la fe de ese pueblo nació Moisés. Moisés, educado 40 años en Egipto, por la fe renunció a la educación del mundo, a tener honores en el mundo, a ser faraón de Egipto, a tener ese puesto grandioso de ser faraón de Egipto. Por la fe Moisés renunció y compartió su vida con el pueblo de Israel en el desierto. Por el pueblo de Israel en el desierto perdió la fe, fue un pueblo incrédulo, no ingresó a la tierra de Canaán. Y más tarde, cuando Jesús apareció en este mundo, ese pueblo de Israel, los judíos, por falta de fe, por su incredulidad, no recibieron
al Mesías en Jerusalén. Por la fe, 11 apóstoles discípulos aceptaron a Cristo y Cristo por la fe estableció nuevamente una nueva iglesia, la iglesia apostólica. Por su incredulidad el pueblo de Israel perdió ser el pueblo de Dios. Hoy en día las iglesias, las religiones, no importa qué nombre tengan, no interesa, por su incredulidad perderán ser la iglesia de Dios, perderán ser el pueblo de Dios como los judíos. Y ya los poderes de este mundo se están preparando para destruir a todas las religiones, a todas las iglesias. Así como en aquel tiempo Roma destruyó a los judíos en Jerusalén en el año 70. La destrucción de Jerusalén es la pálida idea del cual podemos aprender cómo este mundo será destruido gradualmente. Ya la destrucción con las pestes, las pandemias está empezando. Ya las luchas sociales se están desatando. Ya los fenómenos naturales también que son provocados porque los grandes hombres de ciencia están destruyendo las plantas con los venenos, están destruyendo animales, están contaminando el ambiente, el aire. La destrucción está ya empezando. La única forma de escapar, tener refugio y mantenerse libre de la destrucción final de este mundo que los hombres de este mundo están provocando es la fe. Por la fe, aún hasta Rahab, aquella mujer ramera en Jericó, por fe recibió a los mensajeros judíos en Jericó y aceptó al Dios de Israel, y por fe se salvaron de la destrucción. Por la fe, los israelitas como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas aceptaron a Dios y testificaron. Por el pueblo de Israel incrédulo, prácticamente perecieron. Así la fe de los santos está en pie para que nosotros en este tiempo tengamos ese ejemplo, ese testimonio, y nosotros podamos tomar una decisión así, de seguir ese camino de los santos, de los justos, de los cristianos, experimentar vivir en el carácter de Cristo que se recibe en el nuevo nacimiento del Espíritu. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Un religioso carnal siempre caerá en pecado, siempre su carácter será imperfecto. Allí tenemos el mayor ejemplo de los discípulos. Los discípulos estuvieron siguiendo a Jesús 3 años y medio, pero todavía eran carnales. Jesús les dijo la última noche en el Getsemaní, les dijo: la carne es débil. Necesitan fe, les dijo. Hay que unirse a Dios en oración, pedir a Dios fe verdadera, pedir a Dios su espíritu, vida nueva, amor, les dijo. Pero ¿qué pasó con ellos? Se dejaron vencer por la carne. Estaban cansados, estaban agotados.
se durmieron aquella noche y no oraron, no velaron. Se quedaron con vida carnal. Pero Jesús había orado por ellos para que Dios no los desampare. Pero necesitaban decisión personal. Si los discípulos se hubieran decidido a permanecer firmes, confiando en Dios, orando en Dios, velando, para que la tentación, la prueba, el momento difícil no los haga fracasar, hubieran permanecido felices con Cristo, acompañando en su sacrificio en la cruz. El día sábado hubieran pasado el día más feliz de su vida. Pero en vida carnal, Pedro cometió el error de cortar la oreja del siervo del sacerdote. Y Pedro negó 3 veces a su maestro. Todos los demás discípulos abandonaron a Jesús, huyeron, se escondieron, eran carnales. El cristiano carnal, el religioso carnal tiene miedo. Así como en la pandemia todos han tenido miedo, la gran mayoría. Pero deben existir los fieles que no han tenido miedo, los santos. Muy pronto ellos, como en la oscuridad, aparecerán como las estrellas en la oscuridad. Muy pronto, aún no los conocemos, no los vemos quizás. Pero si alguien conoce un cristiano santo que tiene esa fe de los santos, necesitamos unirnos a ellos. Ellos nos pueden enseñar a tener verdadera fe. Hay que pedir a Dios. Es tiempo de renunciar a la carne, al yo, al ego, renunciar a nuestro carácter imperfecto, renunciar a nuestra sabiduría humana, renunciar a todo lo que es de este mundo, y podremos recibir la santidad, una vida nueva. Entonces, también los santos pueden caer y perder la fe. En el estudio anterior hemos estudiado cómo Elías, un profeta santo, hijo de Dios, que vivía en comunión con Dios, y pidió a Dios que descienda fuego, y descendió fuego del cielo. Pidió a Dios que no lloviera, y no llovió. Pidió a Dios que ahora derramara la lluvia. 7 veces oró, y la lluvia vino. Un hombre de fe. Pero ¿qué pasó cuando su humanidad se levantó, su carnalidad se levantó? Tuvo temor, miedo de la reina idólatra impía que le amenazó. Perdió la fe y huyó. No consultó a Dios. Pero Dios no lo desamparó. Él reconoció su error, su debilidad, su flaqueza humana, se levantó y Dios lo restauró. Y la mensajera del Señor en 1888, cuando estaba predicando este mensaje de justificación por la fe, encontramos la advertencia que presentó al pueblo adventista que había perdido la fe. Y este pueblo adventista que había perdido la fe y a Cristo, ella dijo: el poder del enemigo cortó el cable que los unía a Cristo, dice a los adventistas, y los adventistas se fueron a la mar sin mapa ni compás. Ellos estaban un día de camino alejados de Cristo. Dios quería honrarles con este mensaje para que el adventismo pueda ir a las iglesias protestantes evangélicas llevándoles a Cristo. Cristo como la ley verdadera,
Cristo como el amor verdadero. Pero hasta hoy el adventismo no puede llevar ese mensaje de Cristo nuestra justicia a los protestantes, a los evangélicos y a los católicos. Dios todavía sigue esperando. Y Dios nos quiere honrar a nosotros en este tiempo que escuchamos este mensaje nuevamente. Este mensaje debe ser repetido. Dios quiere mensajeros. Vamos a leer ahora la historia, aprender de la historia, el libro de la experiencia de la historia. Materiales de Elena White, página 894, tomo 2. Dice así: debemos ver Cristo como Él es. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Cómo es Cristo? Un Cristo, un Dios poderoso que alimentó a miles y miles de personas casi con nada. Sanó a enfermos, enfermedades incurables. Aún a muertos levantó. A los que tenían epilepsia, dominados por el espíritu del mal, los liberó. Necesitamos conocer tal como es a ese Cristo, a ese Dios que estuvo hace 2000 años en este mundo. Y dice: a los ojos de la fe debemos discernir la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Necesitamos los ojos de la fe. Es la sabiduría divina, la mente de Cristo necesitamos. El verdadero cristiano en el nuevo nacimiento recibe los ojos de la fe, recibe los oídos de la fe, recibe las manos de la fe, recibe los pies de la fe. Ahora sí puede andar, puede obrar las obras de Dios y puede escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer, y puede ver con los ojos de la fe a Cristo morando en él, a Cristo llevándole de la mano, a Cristo solucionando todos los problemas del pecado. Al no apreciar, dice el Espíritu de Cristo, al tomar posiciones erradas en la controversia con la ley en Gálatas, una cuestión que muchos no comprendieron plenamente delante de la posición errada que tomaron, la Iglesia ha sufrido una triste pérdida. La condición espiritual de la Iglesia adventista en general, dice, está representada por las palabras del testigo fiel y verdadero. Todavía, dice, aquel que ama las almas por quienes murió, tengo un poco contra ti, porque has dejado tu primer amor. La posición tomada por muchos durante la Conferencia General de Minneapolis en 1888 testifica de su condición desprovista de Cristo, sin Cristo. La amonestación a tales personas o hermanos es: acuérdate pues de dónde caíste y arrepiéntete, y vuelve a las primeras obras de amor, si no, vendré a ti pronto y sacaré tu candelero, retiraré el Espíritu Santo si no te arrepientes. El pueblo adventista perdió la fe, rechazó a Cristo, se alejó de Cristo en el Congreso de Minneapolis en 1888. Y nuevamente en este tiempo debe repetirse ese mensaje. Y no sabemos cuántos de los que escuchen este mensaje nuevamente perderán la fe,
perderán ese amor de Cristo, perderán a Cristo, al Espíritu Santo. Cometerán el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la última esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que llama, el que trabaja, el que puede dar arrepentimiento, el que puede hacernos comprender este mensaje, el que puede darnos el tiempo para estudiar, el que puede hacer todo para llevarnos a la salvación, a aceptar a Cristo nuestra justicia, a aceptar la salvación. Porque si ya no hay Espíritu Santo, ¿quién nos va a llevar? ¿Quién nos va a advertir? ¿Quién nos va a dar nueva vida? ¿Quién va a suplicarnos? Ya no hay. El pueblo adventista rechazó a Cristo y rechazó el llamado del Espíritu Santo en 1888. Y hoy los adventistas y aún los protestantes evangélicos y católicos saben de que esa iglesia se convirtió en una corporación adventista. Y hay millones y millones de adventistas en el mundo que pertenecen a esa corporación, pero desprovistas de amor, desprovistas de la sabiduría de la mente de Cristo y desprovistas del Espíritu Santo. Una religión sin amor, una religión sin poder que transforma vidas. No pueden transformar vidas. Solamente llenan iglesias, coliseos, estadios, salones llenos de adventistas con el carácter humano, lleno de adventistas con sabiduría humana terrenal. Esa es la triste historia del adventismo. Se suma a la triste historia de los evangélicos, protestantes y católicos. Pero todavía Dios dice, ha prolongado tiempo. Han pasado ya muchas generaciones, más de 100 años, y todavía Dios tiene misericordia y está llamando a los adventistas, está llamando a los evangélicos, está llamando a protestantes, católicos, para que puedan interesarse en este mensaje, para que dejen de estar en controversias, debates sobre la ley. En Gálatas, el mayor debate hoy en día es sobre la ley. A eso se suma el debate sobre la fe y la gracia, salvación por gracia. Ahora se ofrece al mundo religioso un evangelio pervertido. Es salvación por gracia barata, que ignora, que desconoce, que niega la santificación. No quieren recibir la santidad, no quieren recibir el amor de Cristo, solo quieren creer en una salvación por gracia en la teoría. Y el otro extremo es solamente se aferran otros a la ley, a la obediencia, sin Cristo, sin amor, sin espíritu, sin vida nueva. Pero la mensaje del Señor ha dado ya la advertencia en 1888, esa advertencia está todavía vigente, está en pie y nosotros estamos repitiendo. Ahora veamos qué más advertencias podemos aprender de la historia. Materiales de Elena White de 1888, página 896. Dice así, acerca de una religión sin fe verdadera. Es posible presentar una teoría correcta de la verdad, sin manifestar
el calor de la afección que el Dios de la verdad presente requiere. Así que es posible, dijo desde 1888, tener una religión sin fe, es decir, una religión, una iglesia, un adventismo, un protestantismo, un evangélico, un catolicismo, teniendo solo la teoría correcta de la verdad. Hay muchas cosas verdaderas que tienen los adventistas. También los evangélicos protestantes tienen muchas cosas verdaderas de la Biblia, de la fe, de la gracia, de la salvación. Los católicos también tienen muchas cosas de verdad. Quizás tengan toda la teoría correcta de la verdad, dice. Es posible. Pero el problema está, no hay la experiencia, no hay la práctica perfecta y completa, no hay la santidad, la santificación de cuerpo, alma y espíritu, cuerpos enfermos, mentes terrenales, humanas, carnales, llenos de conocimientos buenos y malos, y no hay vida espiritual. En el libro de Judas hemos leído, espiritualmente dice, 2 veces muerto, no hay vida espiritual. Entonces, ¿cómo están esas familias, esas iglesias? Familias desunidas, familias que no se comprenden en el hogar. Iglesias desunidas, solo se unen para el culto, para la reunión, para la congregación, nada más. Termina la reunión, todos se desunen nuevamente. Es como el agua y el aceite. Se juntan pero no se pueden unir, se separan siempre. Ese es el problema de una religión sin fe verdadera, una religión con la teoría de la verdad de la justificación por la fe. No hay afecto, dice, no hay amor. Sigamos leyendo. La religión de muchos se parece con un pedazo de hielo, frío y congelante. El corazón de muchos aún está insumiso y no derretido. ¿Cómo es esa religión? En este caso la religión puede ser, no interesa qué nombre tenga, no interesa qué día guarde o qué día respete, puede ser sábado, domingo, cualquier día de la semana, pero ¿cómo conocer si está en el camino equivocado, en una religión solamente humana? Dice, sus corazones tienen un corazón de hielo, frío. No hay amor. No quieren compartir. No quieren amar al prójimo. El mundo está lleno de prójimos que no conocen este evangelio. Nadie quiere ir a llevar este mensaje. Hasta los líderes, pastores, no quieren ir al mundo, quieren estar revoloteando, dice, de iglesia en iglesia. Les gusta predicar solo en la iglesia. No quieren ir al mundo a predicar. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios que da calor. No tienen el Espíritu de Dios que quita el miedo humano. No tienen el poder de Dios que puede suplir las necesidades. El poder de la gracia de Cristo morando en el creyente puede hacer elocuente, puede dar habilidad, sabiduría, palabras, fuerza.
no tienen a Cristo que puede allanar el camino, que puede solucionar las dificultades, que puede retirar los impedimentos. No hay, es una religión fría, tibia. Y el corazón, la mente de esos cristianos no quieren someterse al Espíritu Santo, a Cristo. Cada uno quiere hacer lo mejor que puede, dice, lo mejor que quiere, hacer su voluntad. Su corazón no está derretido, no está quebrantado, no está roto. Es autosuficiente, es orgulloso, es vanidoso. Mira a los demás como menos, como los fariseos de antaño. Tales personas no consiguen tocar el corazón de otras personas, una vez que el propio corazón no transborda con el amor bendito que fluye del corazón de Cristo. Entonces, esa clase de creyentes o líderes con corazón frío no pueden llegar al corazón de los otros creyentes. Necesitan a Cristo, que more en ellos y el amor de Cristo pueda fluir, desbordar. Así es la vida cristiana, la salvación que Dios ha dispuesto, lo cual hasta este tiempo actual sigue siendo ignorado, sigue siendo negligenciado, hay indiferencia y aún los que escuchan rechazan. Este mensaje, Pablo dice, es locura, escándalo, tropiezo para los que quieren seguir con una religión carnal, humana, de apariencia de piedad. ¿Qué más dice la historia? Registró la mensaje del Señor. Hay otros que hablan de religión como algo que depende de la voluntad. Ese es el mundo religioso. Hablan de religión, predican de religión, invitan a la religión, como que la religión depende de la voluntad humana. Si tú te decides, dice, vas a poder cumplir la palabra de Dios, dice. Si tú te decides, dice, nunca vas a faltar de las reuniones. Si tú te decides, Dios te va a bendecir. Si tú te decides, dice, tu voluntad te va a ir bien, vas a ser feliz. Pero solamente es promesas, estímulos humanos, ánimo humano. Se acaba pronto. Salen de la reunión, se desvanece todo. Esa es una religión sin Cristo, sin amor, sin gracia. Sin gracia es un cristianismo que vive una vida desgraciado, sin gracia. Sigamos leyendo. Se demoran en el severo deber como si fuese un maestro a gobernar con cetro de hierro, un maestro rígido, inflexible y todopoderoso, desprovisto del tierno y dulce amor de Cristo y de la bondadosa compasión de Cristo. Esa es la religión humana que está de moda. Religiones humanas de moda, adventismos, protestantes, evangélicos, católicos. ¿Cómo son los líderes? Los líderes, los maestros, los dirigentes, dice, ¿cómo gobiernan? ¿Cómo manejan las iglesias? Con cetro de hierro. Le dicen, tienes que venir a la reunión, tienes que cumplir las ceremonias, tienes que ir a repartir volantes, libros, tienes que predicar en el Zoom, en Internet, tienes que ayudar, dar dinero, donar,
tienes que dar ofrenda, diezmo, tienes que cumplir esto, aquello. Son inflexibles, quieren hacer cumplir todo. Parecen todopoderosos, dice. Parece que ellos van a cambiar a la iglesia, educarlo, disciplinarlo, unir a la iglesia. Pero no pueden, será un fracaso. ¿Por qué? Porque están desprovistos de Cristo. No tienen ese dulce amor de Cristo, no tienen a Cristo, su Espíritu, morando en sus corazones, en sus mentes. No son compasivos. Esa es la religión, dice, que está de moda en este mundo. Los estudiosos dicen que hay más de 34,000 iglesias, religiones. Si hablamos de adventismo, la principal iglesia adventista, Corporación. Pero por falta de Cristo, por falta de amor, por falta del Espíritu que es poder, la iglesia adventista se ha desglosado, se ha dividido. Está pues dividido en miles y miles de iglesias adventistas organizadas aparte. Cada iglesia adventista organizada exige, pide diezmos, ofrendas y administran a su forma, a su manera cada uno. Ministerios independientes, grupos independientes. El objetivo es bueno. Tienen la teoría correcta de la verdad, el mensaje correcto, deseo de reformarse, de reformar. Pero el problema es que no han investigado este mensaje de justificación. Primero, cómo Cristo predicó y dejó el ejemplo. Hoy en día nadie quiere aceptar a Cristo, porque Cristo llamaba a todos con el poder que Dios su Padre le había dado, y con ese poder llamaba y los hacía dejar sus actividades, sus casas, sus negocios, todo, y todos los días con el ejemplo les instruía hasta que los discípulos comprendieron plenamente y renunciaron a la carne débil y aceptaron a Cristo y recibieron la lluvia temprana. Todos los días compartía Cristo las necesidades de esta vida también, porque los discípulos no tenían economía, no tenían nada para sustentar sus familias ni para ellos, pero Cristo solucionaba. Porque Cristo pedía a su Padre por fe y no les faltaba nada. Ese ejemplo dejó, así debe funcionar la iglesia, les dijo. Y los discípulos hicieron funcionar la iglesia primitiva de la misma manera. Todos compartían, unidos en amor, calor espiritual. Pero hoy en día no quieren aceptar ese mensaje de Cristo, ese ejemplo de Cristo. Solamente en los cultos, en las congregaciones, en las ceremonias, en los ritos y en cumplir, en hacer obra misionera nada más. Y después a la desunión. Segundo, 2. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles dieron todo. Pusieron sus talentos, sus habilidades, compartían todo, hasta recogían ofrendas para los de Jerusalén que estaban en persecución, en necesidad. Ahí está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se interesaban unos a otros, pero nadie quiere recuperar la fe de los apóstoles. Nadie quiere hacer un reavivamiento de la piedad primitiva. Y este mensaje de justicia por la fe, que es recibir a Cristo, el amor, el carácter de Cristo, fue presentado en 1888 y tampoco el adventismo no recibió. A los evangélicos protestantes, ¿quién predicó este mensaje? Aquel gran predicador,
Charles Spurgeon, Moody y muchos otros, y no aceptaron. A los católicos les predicó Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus, los valdenses, y los católicos hasta hoy no quieren aceptar. Pero Dios ahora quiere dar la última oportunidad a todos, la última gracia para todos, adventistas por miles y miles, evangélicos, protestantes, católicos. Y una vez que todos los religiosos acepten este mensaje, Dios los comisionará al mundo. Y así terminará este evangelio con poder. Está profetizado. Dios es fiel, Dios siempre cumplirá. Y la mensajera del Señor les dijo al adventismo, y otros aún van al otro extremo opuesto también en administrar la iglesia, les dijo, haciendo prominentes las emociones religiosas y en ocasiones especiales se manifiesta con un celo tenso. Su religión parece ser más de la naturaleza de un estímulo que de una fe permanente en Cristo. El otro extremo de la religión humana es estimular el ánimo, la emoción, emocionar, animar, llevar al celo ciego. Esa es la religión que se practica entre católicos, protestantes, evangélicos y también los adventistas también. Otros han ido a ese extremo. Pero no hay una fe permanente en Cristo, que permanece en Cristo, no hay. Y en la página 1076 dice, muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como la sal sin sabor, porque el Espíritu Santo no está operando a través de su ministerio falto de fe. Ellos no abrieron el corazón para recibir la gracia de Cristo y no conocen la operación del Espíritu Santo. Son como la refección o la masa sin fermento, porque no hay principio de trabajo en toda su labor y no consiguen ganar almas para Cristo para salvación. No se apropian de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es una túnica no usada por ellos, una plenitud desconocida, una fuente estancada que no da vida. Esa es la religión moderna. Pero la invitación está en pie para cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecir esta invitación, este evangelio puro que necesitamos recuperar. La mina abandonada de 1888 necesitamos recuperar. Esa salvación por fe y gracia que transformaba vidas, que predicaron Charles Spurgeon, Moody, Lutero y todos los reformadores. El evangelio santo que predicaron los apóstoles, la iglesia primitiva, y Cristo mismo trajo a este mundo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Oremos siempre y gracias a Dios que por su gracia volveremos en el próximo estudio. Amén, así sea, Señor.